Es un retroceso, de verdad es una aberración, es un regreso al siglo antepasado incluso, porque vamos a llegar a una circunstancia sumamente difícil. Una riqueza natural tan importante a nivel mundial que está en nuestro territorio se está entregando a las manos extranjeras. Lamentablemente, como hemos podido observar a lo largo de estos meses, es una serie de reformas que han ido concatenadas para concluir justamente en esta reforma en materia energética, en donde ya no va a existir ni siquiera medio de defensa, no vamos a poder generar los medios jurídicos suficientes y necesarios para poder defendernos. Hoy en día el petróleo va a poder, en estos famosos contratos de asignación o de participación o utilidad compartida, van a llegar los extranjeros, van a poder invertir, le quitan el control y el dominio al Estado mexicano. Si existiera alguna diferencia entre los particulares y el Estado mexicano, nos vamos a someter ante tribunales internacionales. Esto es muy, muy delicado. Anteriormente existía una famosa cláusula Calvo, que estaba considerada a nivel constitucional, en donde existiendo una controversia con extranjeros, obligado era que se sometieran a la legislación y a los tribunales mexicanos. No nos llevaban a tribunales extranjeros. Hoy día lo que se está haciendo es eso. ¿Por qué razón? Porque van a venir muchos inversores extranjeros, van a tener mucho dinero y se van a llevar nuestros recursos, pero además quieren salvaguardar ese dinero a través de los tribunales internacionales. Concitarles específicamente un tema que es de verdad muy delicado. Al principio en esta iniciativa presidencial traían la figura, considerada la figura de la expropiación. Evidentemente esto nos genera ruido a todos, pero en el Senado, cuando los senadores perredistas empezaron a hacer ruido por este tema, se logra bajar la figura de la expropiación. Pero lamentablemente lo que hacen es simplemente hacer un cambio semántico. Le cambiaron el nombre por la famosa ocupación temporal u ocupación superficial. ¿En qué consiste esto? Cuidado, mexicanas, mexicanos, ciudadanas, démonos cuenta de lo que está sucediendo. Ya no va a operar la expropiación como tal, lo establece la ley de expropiaciones, la ley federal de expropiaciones, pero sí se va a poder aplicar esta figura que viene específicamente en la ley de hidrocarburos, en donde una persona o un particular, que en su gran mayoría van a ser inversionistas o inversores extranjeros, pueden llegar y solicitar a la Secretaría de Energía una asignación, lo que es no otra cosa que una concesión. Tampoco ya le quieren llamar esa figura, pero es eso. Jurídicamente le cambian también el nombre y le van a dar un contrato o asignación, en donde ya se tiene identificado en una determinada zona o territorio del país que existen riquezas en cuanto a hidrocarburos y bueno, todo lo que implica hidrocarburos y generación de energía, zonas que podrían llegar y decirle al particular, ¿sabes qué? Me interesa explotar tu terreno porque tenemos conocimiento de que hay hidrocarburos en el subsuelo. Y de origen, ellos, el PRI y el PAN, dicen que va a haber un trato entre iguales. Pero lo que no dicen es que ya en esta famosa negociación y un trato entre iguales, van a llegar los particulares diciendo, quiero negociar contigo, pero lo único que te voy a dar de utilidad es dentro del rango del 0.5 hasta el 2%. En países extranjeros, en todos los demás países de la orbe, este tipo de negociaciones puede llegar hasta el 50% de las utilidades. Aquí incluso se está estableciendo a nivel de ley que solamente va a poder ser del 0.5 al 2%. Si el particular dice que no, no me interesa el vender. ¿Por qué razón? Porque no llegamos a un acuerdo, porque el pago puede ser en efectivo, pero también hay modalidades, déjenme decirles las tres principales y que además son las más graves. Si llega un acuerdo que decimos, está bien, yo quiero aceptarlo, eso es del 0.5 al 2%. Puede ser en dinero, pero también puede ser en especie. De ser dueño de este terreno puedes pasar a ser empleado.
porque esa es una de las formas de pago. Vas a ser empleado. Después de ser el dueño, vas a ser hoy día ya esclavo. Es la primera de las modalidades. La segunda modalidad es convertirte en proveedor de estas grandes empresas, lo cual es un absurdo y de verdad es un exceso, porque ¿qué le van a poder hacer llegar a estas empresas transnacionales los indígenas, los campesinos que no tienen no tienen materiales ni mucho menos productos calificados y altamente estandarizados para ser proveedores? Y una tercera forma de pago va a ser que estas empresas les hagan obras de beneficio a la comunidad. Esto es también un exceso y esto nos están cambiando oro por cuentas de vidrio. Regresamos por ello, es una reforma regresiva. Pero aún más grave, en el supuesto de que no quisieran ser ellos, llegar a un arreglo porque simplemente no nos interesa o no le interesa al particular. Tenemos un ejemplo clarísimo como Wirikuta en San Luis Potosí, en el sexenio de Felipe Calderón. Es un centro ceremonial en donde hay mucha riqueza mineral. ¿Qué va a suceder? Estos grupos que viven ahí no quieren, porque además está entrelazado, tiene intrínseco una veneración, tienen una serie de prácticas ceremoniales en esta zona. No quieren venderlo. ¿Qué va a suceder? En estos casos se va a aplicar la servidumbre legal administrativa, en donde estas empresas van a acudir por conducto de la Secretaría de Energía y de la SEDATU, van a acudir al Ejecutivo Federal, que es Enrique Peña Nieto, y por decreto presidencial constituir estas famosas servidumbres legales administrativas, servidumbres legales de hidrocarburos en materia administrativa. ¿Qué es esto? Quitarle a la gente sus tierras, aún en contra de su voluntad, por decreto presidencial. Esto es gravísimo, gravísimo. ¿Por qué razón? Porque estás violentando en un rango de valores. Tenemos la protección de la justicia, tiene distintos rangos. Tenemos en primer lugar la vida, en segundo lugar la libertad, y en tercer lugar en esta escala de valores está la propiedad, la misma que le van a quitar a los particulares por decreto presidencial. Esto está haciendo el PRI, esto está haciendo el PAN, esto está haciendo el Verde Ecologista y el PANAL. Por ello, mexicanas, mexicanos, tenemos que dar la lucha en el 2015 para la consulta ciudadana, porque de otra manera nos vamos a convertir en esclavos en nuestro propio país, en nuestro propio territorio.